Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Vamos a leer algunos versículos. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a alimentar vuestras almas. Amén. Gloria a Dios, porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a hombres santos. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya encontraron? Sí. Vamos a leer Isaías 53, versículo 1 adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aleluya. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Amén. Vamos ahora a levantar su mano para Dios. Comienza a decir: gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, de leer tu palabra, mi Dios, para escuchar tu palabra para eterno. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Te pido por todos los que están presentes aquí, por todos los oyentes de la radio, que se conviertan a ti. Tú lo sabes, nos falta poco tiempo, Señor, de estar en esta tierra. Esta tierra, conforme a tu palabra, dice que va a ser consumida con fuego, y va a convertirse en un lago de fuego, donde irán todos los que no obedecieron tu palabra. Te pido, Señor, misericordia. Te pido, Señor, por la humanidad, para que se esfuerce con tu ayuda, y tú lo sabes, mi Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritu maligno. Salgan demonios, salgan, salgan, en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Todo diga amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tomen asiento. Gloria al Señor. Siéntese un momento. Gloria al Señor. Y vamos a cantar una alabanza para el Señor. Amén. Si alguien te pregunta en la verdad, si alguien te pregunta quién es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Él bajó del cielo a morir por ti. Él bajó del cielo a morir por ti, a salvar su alma y a hacerte feliz, a salvar tu alma y a hacerte feliz. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta quién es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Él bajó del cielo a morir por ti. Él bajó del cielo a morir por ti, a salvar tu alma y a hacerte feliz, a salvar tu alma y a hacerte feliz. Amén. Gloria a Dios.
Si alguien te pregunta quién es la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él es la única verdad. No hay otra verdad en la tierra. La Biblia dice, todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz. Amén. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que se confiara en el hombre. En el hombre no se confía, el hombre te miente, te engaña. Sea pastor, sea lo que sea, el hombre te engaña. Y mucho más los mundanos que no conocen a Dios, mienten. Aleluya, te mienten, te manipulan. Dios no es así. Dios es amor, misericordia. Y ha creado al hombre y no lo manipula, sino que lo ha dejado al libre albedrío. Amén. Gloria al Señor. Y venimos al Señor Jesucristo por el conocimiento de la verdad y seguimos teniendo el libre albedrío por si acaso. ¿Ya? Si queremos ser salvos, debemos de obedecer la palabra de Dios y guardar la palabra de Dios. No porque Dios nos obliga, porque Dios no nos obliga a nada. Ahí está el problema. Lo hacemos porque a través de la Biblia nosotros queremos ser salvos, queremos tener vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Levanten su mano. Para eso ha venido el Señor Jesucristo, como dice en San Juan 3:16 adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo es la verdad y Él es vida eterna. Amén. El que en él creyere no será condenado, mas el que no creyere en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. El hombre está condenado, ya, pero no está sentenciado. Está condenado, pero tiene esperanza en el Señor Jesucristo, que bajó del cielo, murió por toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es muy necesario que la persona nazca de nuevo a través del Señor Jesucristo. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, lo recibe conforme a la palabra de Dios, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Gloria al Señor. Aleluya. Porque en Jesucristo está la verdad, está la vida, está el camino hacia la vida eterna. Ya su nombre. Aquí donde hemos leído está hablando la venida del Señor Jesucristo. ¿Y para qué vino? Gloria al Señor. Dice, gloria al Señor, aleluya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está profetizando Isaías a través del Espíritu Santo. Y como es palabra de Dios, 700 años después de que escribió Isaías, aconteció lo que está escrito aquí. Y sigue aconteciendo. Porque al Señor Jesucristo lo seguimos crucificando. Seguimos incrédulos. Gloria al Señor. Isaías, antes que venga el Señor Jesucristo, ya está profetizando de parte de Dios lo que va a acontecer. Y así sigue profetizando el Señor. Por ejemplo, lo que le sacamos, eso es una profecía, que no está escrita en la palabra de Dios, pero Dios está hablando lo que va a pasar. Y Dios aquí está advirtiéndole a la humanidad lo que va a pasar con el Señor Jesucristo. Que la gente, viendo las señales, los milagros, no va a creer en Él. Gloria al Señor. Prefirieron creer en Barrabás, que era un ladrón, un sedicioso, un homicida, antes que el Señor Jesucristo, que era el que sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, abría los ojos a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos. Y no creyeron, sino que lo crucificaron al Señor. Eso se cumple acá, lo dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dios está anunciando a través del profeta Isaías de que el Señor Jesucristo va a venir y los hombres no van a creer. Y en estos tiempos igualito también, cuánta gente incrédula hay. Estamos viendo lo que está sucediendo, que es tiempo de buscar a Dios, tiempo de volverse al Señor, pero sin embargo, no lo hacemos. Dios mío, aún creyentes que ya han conocido el Evangelio, que ya conocen la Biblia. Bueno, uno que no conoce la Biblia, bueno, está ciego, pero el que ya conoce la Biblia no está ciego.
Aleluya, está con la luz, pero estando con la luz sigue en tinieblas. Y a su nombre, a su nombre. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová se manifestó al pueblo de Israel. ¿Ya? Dice San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron los suyos? Le crucificaron. Viendo milagros, sanidades, viendo que es el cumplimiento de la Biblia, porque él estaba escrito aquí en todos los libros del Antiguo Testamento, estaba el Señor Jesucristo escrito. Aleluya. Que él iba a venir, que iba a abrir los ojos a los ciegos, que iba a hacer caminar a los paralíticos, y eso vino el Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Y que iba a nacer de una mujer virgen. Y él nació de una mujer virgen. María estaba desposada con José. No se habían casado. José no la tocaba como mujer. Vivían juntos, ¿ah? Miren, en aquellos tiempos qué clase de temor de Dios. Ahora ponga juntos a un par de aleluyas, a ver, un hombre con una mujer, a ver si van a tener ese respeto. José y María vivían juntos antes de casarse y José no la había tocado como mujer porque era justo. ¿Ya? Por eso no la tocaba como mujer porque no se habían casado. Ahora en estos tiempos creyentes evangélicos, antes de casarse ya están teniendo relaciones carnales igual que los impíos. ¿Ya su nombre? Dios ha establecido el matrimonio para que viva un hombre con una mujer con la bendición de Dios y fructifiquen. ¿Quién vive? A su nombre. En aquellos tiempos se había temor de Dios. A pesar de eso estaban en pecado. ¿Ya? Porque el pecado viene por Adán y Eva. Dice Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Si a alguien le dice que no ha pecado, la Biblia dice que es un mentiroso. Aleluya, ¿quién vive? Todos hemos pecado y seguimos pecando. ¿Ya? Ahora, Señor, entonces acá está hablando que se está anunciando lo que va a acontecer, pero la gente no va a creer. Y eso pasó. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Dice San Juan capítulo 11, en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso también está anunciado aquí en Isaías. Que el pueblo a quien va a venir el Señor Jesucristo le va a rechazar. Y esa salvación se traslada a un pueblo que no era de Dios. Ahora en Isaías 65, versículo 1 y 2. Eso somos nosotros, lo que dice Isaías 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Dios está hablándole al pueblo de Israel a través del profeta Isaías que va él a ser buscado por alguien que no preguntaban por él. Somos nosotros, las naciones gentiles. A los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron la salvación después que lo crucifican al Señor Jesucristo y resucita al tercer día, se reúne con sus discípulos y le dice, vayan por todas las naciones, a todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la iglesia pentecostal la cosecha. Hacemos discípulos. Un discípulo hace lo que su maestro le enseña. Aquí cada hermano, cada hermana hace lo que el Señor Jesús dice o hizo también, porque en San Juan 1:12 dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las va a hacer, y las va a hacer mayores que yo, porque yo voy al Padre, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y a su nombre? Por eso aquí cuando oramos por los enfermos, muchos enfermos se sanan, dan testimonio y la gente dice, gloria a Dios, aleluya. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Gloria al Señor y se alaba al Creador. ¿Y a su nombre?
Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. ¿Ya? Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, la humanidad, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea y se arrepienta de sus pecados, alcance la vida eterna. Y a su nombre. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Esos no somos nosotros. Hace 2000 años, desde que Cristo resucitó y ascendió al cielo, ordena que la salvación que era para los judíos se traslade a las naciones gentiles. Desde allí estamos en las naciones gentiles, el tiempo de la oportunidad que Dios le da a las naciones gentiles, el tiempo de gracia. Pero este tiempo se va a terminar cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia. No va a quedar nada de Dios en naciones gentiles, solamente el anticristo, que hace un momento les acabo de hablar. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. El Señor, ¿por qué está disgustado que han votado por esta persona? Porque el Señor quería prolongar los días todavía. Unos 5 años, un poco más. Pero ahora no. Por haber votado por esta persona que es incapaz, el 100%, ¿ya? Y mentiroso, lo van a sacar. No va a durar. O se muere, porque Dios es el que hace morir y el que hace vivir. Y el próximo gobernante que viene, ese es el que va a utilizar el poder, el anticristo, para marcar con el 666. Así que no espere que usted que venga un gobierno mejor. No, olvídese, mejor no va a haber. ¿Ya? Si usted se da cuenta, cada gobierno es peor, cada gobierno es peor, cada gobierno es peor. Y te ofrecen cosas bonitas. Son amadores de sí mismos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Gloria al Señor. Tienen apariencia de piedad y niegan su eficacia. A su nombre. A su nombre. El Señor Jesucristo va a venir. Pero Él todavía no quería prolongar. ¿Por qué? Porque hay almas que salvar. Por eso que Él está enojado por los que han votado por esa persona. Porque si votan por una persona mal, los días se alargan, se van a prolongar. Pero ahorita ya no se prolongan por cuanto el pueblo votó por esta persona. Y por eso el Señor dice que está enojado con los que lo han apoyado. ¿Quién vive? Ya, y después viene el otro gobernante, que es el que va a trabajar con el anticristo. Ahora, Señor, el anticristo va a gobernar posiblemente en un país europeo, no sé de dónde, y de allí va a gobernar con todos los gobernantes de la tierra, que los va a utilizar como sus instrumentos. ¿Y a su nombre? Y de allí viene la marca, el 666. En la mano derecha y en la frente. Pero la iglesia no va a participar de eso, porque la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, al ser arrebatada, ahí se acabó la gracia, se acabó la oportunidad que Dios da a los gentiles para que se arrepientan. Pero si Dios no quería que se acabe todavía, pues, pero se va a acabar por ese motivo. Gloria al Señor. ¿Y eso para qué? Para que se cumpla lo que dice acá. De los días finales habrán tantos engañadores, tantos falsos profetas, que si no acortare los días, nadie sería salvo. Nadie. Cuando dice nadie, es nadie. No voy a decir que dicen nadie, sí se va a salvar uno, dos, no. Nadie sería salvo, porque a todos los van a engañar. Ahora, Señor, mire, en esta lección el pastor les advierte: voten por una persona capaz, una persona que hace, sepan que trabaja, que ha hecho empresa, que es un ejemplo de empresario. Y mire por quién votaron. Miembros de la iglesia. Han votado muchísimos. Hicieron caso a la mentira y no a la verdad. Ya su nombre.
El Señor es testigo que yo he hablado. Ya, no voten por el comunismo, porque es obra satánica. El comunismo es ateo, hijos del diablo. No creen en Dios. ¿Cuál es su padre? El diablo. Gloria al Señor. Entonces, y el Señor no quería eso. Y muchos hermanos de la iglesia pentecostal La Cosecha han votado. Y aquí no hay poquitos por si acaso. Miembros hay más de 20,000 y oyentes hay más de 5 millones que nos escuchan en todo el Perú. ¿Quién vive? Ya nos están escuchando. Si no nos escuchan aquí en Chiclayo, nos escuchan en Huancayo, nos escuchan en Cajamarca, nos escuchan en Amazonas, nos escuchan en Loreto, en Nuevo Cajamarca, en Tumbes, en el Ecuador, porque las emisoras también traspasan la frontera. En Tumbes tenemos muchos miembros que son del Ecuador. ¿Por qué se vienen a ser miembros del Ecuador al Perú? Porque en el Ecuador no hay esta iglesia. Esta iglesia se llama La Cosecha y la que Cristo va a venir a arrebatar. ¿Ya su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Iglesias hay en cantidad, pero iglesias de palabras. La iglesia de Cristo no es de palabras. La iglesia es tal como está aquí, con las señales, con los milagros. ¿Ya su nombre? Dice Isaías 65, versículo 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Esas son las naciones gentiles que somos nosotros. Nosotros hemos sido gentiles. Al venir al Señor Jesucristo ya no somos gentiles, sino somos pueblo de Dios del nuevo pacto. Como dice en Jeremías 31 adelante. Versículo 2, escuche lo que le habla para Israel. ¿A quién le está diciendo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Gloria al Señor. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Se manifestó a Israel. Dice para Israel, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Extendí mi mano todo el día a pueblo rebelde. Usted no sea rebelde con Dios, obedezca su palabra, medite en la palabra de Dios y créale a Dios y haga lo que Dios dice y usted se va a salvar. ¿Ya su nombre? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. ¿Era rebelde Israel? Claro que era rebelde. Ya su oración ya no llegaba. Dios le dice que ya no le traigan más vanos holocaustos, más vanas ofrendas, más vanas día de reposo. Y que su oración no va a llegar. Le está hablando a través del profeta Isaías en el capítulo 1. Y luego los habla en Jeremías capítulo, aleluya, 6. Abra su vida en Jeremías, para que usted vea qué clase de pueblo rebelde es Israel. Ya su nombre. Pero Dios ama a Israel y nosotros debemos de orar por Israel. Nosotros no somos jueces para condenar, sino que estamos hablando lo que la palabra de Dios dice. Ya su nombre. Jeremías capítulo 6 versículo 16. Escuche, y no sea como este pueblo. Ya dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es lo que Dios le recomienda al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Paraos en el camino, ponte a pensar cómo caminaban los antiguos, cómo andaban. ¿Ya? Paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Y qué pasó? ¿Lo aceptaron? No, aquí dice más abajito, más dijeron, no andaremos, aleluya, simplemente no te vamos a obedecer, le dicen al profeta, y a través del profeta estaba hablando Dios.
profeta no hablaba por su cuenta, estaba hablando palabra de Dios. Paraos en los caminos, preguntar cuál es el camino por donde debe de andar. Ahora ya tenemos un buen camino por donde debemos de andar. ¿Cuál se llama el camino? Jesucristo. Y el que camina en este camino, por más torpe que sea, no se va a extraviar. Ya su nombre. Venga el Señor Jesucristo, camina en el camino que caminó el Señor Jesús. La Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo debe andar como Él anduvo, haciendo solamente bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y Dios está con todos los que aceptan al Señor Jesucristo y se arrepienten y se bautizan. Y venimos a ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Volvemos nuevamente a Isaías. Bastante hay que hablar en este capítulo 53. Por si acaso, este capítulo 53 en Israel está vetado. Porque aquí habla claramente de lo que hizo el Señor Jesucristo y ellos no creen en el Señor Jesucristo. Entonces está prohibido que alguien lea este capítulo en Israel. Ellos creen en el Antiguo Testamento, la ley, pero ciertos pasajes que habla el Señor Jesucristo están prohibidos. Aleluya. ¿Quién vive? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es el Señor Jesús. El Señor Jesús era como un árbol de tierra seca. Si usted medita, se pone a pensar en un árbol de tierra seca, es un arbolito chiquito, ¿sí o no? ¿Qué está en tierra seca, pues? Usted pasa por ahí caminando por los cerros, de repente ve un árbol chiquito que está en la tierra seca, pero ahí está el árbol. Así era el Señor Jesucristo. No era como un árbol, ven acá con el agua y árboles ahí que dan fruto, no, porque está en tierra fértil y tiene agua. El Señor Jesucristo era como un árbol en tierra seca. ¿Quién vive? Otra cosa, no era una persona simpática, atractiva, como para que usted guste de él. El que gustaba de él era porque creía en la palabra de Dios, no por su simpatía, no por su hermosura. No era una persona, en otras palabras, una persona simpática, que por su simpatía andemos detrás de él. No era así. Y eso lo dice acá la Biblia. Aleluya. Usted crea lo que dice la Biblia, no crea lo que los hombres le ponen frente a usted. Aquí dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No tenía un atractivo, ni sus palabras tampoco no eran bonitas. Ahora, sus palabras eran duras. Aleluya. El hombre no tenía un parecer simpático. Aleluya. Algunos que le decían a algunas personas por su simpatía, pero Jesús no era esa persona, pues. Gloria al Señor. Era como un árbol de tierra seca, pero que dio fruto como usted ni se imagina. Y por su fruto se conoce el árbol. El árbol puede ser un árbol chiquito en tierra seca, pero lleva bastante fruto. ¿Usted se va a fijar en el árbol o en el fruto? ¿Se fija usted en el árbol o en el fruto que da? En el fruto, pues, por su fruto se conoce el árbol. Puede ser un árbol chiquito en tierra seca, pero da frutos tremendos. ¿Ya? Y hay otros árboles con bastantes hojas, pero nada fruto, nada. ¿A cuál va a preferir usted? Al árbol que da fruto. Que no tenga parecer que es un árbol pequeño que está en tierra seca, pero los frutos son buenos. ¿Quién vive? Por su fruto se conoce el árbol. El buen árbol da buenos frutos, aunque sea un árbol chico que está en tierra seca. Y ese era el Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Dice, aleluya, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
¿Cuántos en todo el mundo están escondiendo el rostro del Señor Jesús? Aleluya. En vez de estimarlo, lo estamos crucificando más con los ídolos, con el pecado. Ponen un Cristo de madera, un Cristo de yeso, un Cristo de plata. ¿Qué es eso? Eso es pecado. Eso se llama idolatría, y la Biblia dice: los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y por qué sucede eso? Porque el hombre te está engañando, detiene la justicia con la injusticia y detiene la verdad con la mentira. Lea Romanos capítulo 1, versículo 18 adelante, para que usted entienda lo que le hablo. ¿Quién vive? Lea la Biblia y no crea usted en el hombre, ¿ya? No crea en el hombre, por más que disfrace como piedad, pero no crea, crea en Dios. Algo quiere saber, usted ore a Dios y Dios le va a mostrar. Ya es su nombre. Y no desprecia al Señor Jesucristo. Los judíos despreciaron al Señor. Ellos sí creían en el verdadero Dios, pero también estaban contaminados con la idolatría. Gloria al Señor. ¿Cuántos reyes estaban en la idolatría? El rey Acá se casó con una mujer pagana y llevó la idolatría a Israel. Por esa causa no llovió 3 años y medio y había hambre en Israel por causa del pecado de esa mujer llamada Jezabel. Y era una mujer adúltera que se pintaba los labios, se pintaba los ojos, y para seducir a quienes, a los profetas de Jehová. Una vez que los seducía, que los hacía adulterar con su cuerpo, los acondicionaba. O me sirves a mi Dios. ¿Cuál era su Dios? Un ídolo. Aleluya. O hablo al rey que tú te has vivido conmigo. Y si le hablaba al rey que se vivió con él, lógico, inmediatamente lo decapitaban, lo mataban. ¿Quién vive? Y eso hacía Jezabel. ¿Y con cuántos había adulterado? Con 850 profetas que eran profetas de Dios. Pero como ella se pintaba, se tarrajeaba la cara, los ojos, la boca se pintaba. Gloria al Señor. Se pintaba las uñas. ¿Para qué? Para seducir a los profetas de Dios. Una vez que los seducían, lógico, los acondicionaban. En otras palabras, los chantajeaban. O me sirves a mi Dios, Baal, o te acuso ante el rey. Entonces tienen, por eso que ellos eran profetas de Jehová. No es que eran profetas de Baal solamente, no. Eran profetas de Jehová. Y le servían a Jehová y le servían al ídolo. Por eso es que cuando Elías no decayó en eso. Elías no se dejó seducir por esa mujer. ¿Ya? El único que quedó era Elías, según él. Ya, pero según Dios tenía por allí unos 50 más escondidos por otro lugar, que no habían caído bajo esa mujer. Gloria al Señor. Por eso la mujer debe de ser sabia. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Jezabel murió terriblemente y ese espíritu de la muerte está en la tierra. La mujer que comete adulterio es porque le ha entrado ese espíritu de Jezabel. Usted respete a su esposo, ¿ya? Respete a su esposo, que su esposo es la costilla que Dios sacó para que usted sea mujer. Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre, no formó a otra mujer, no. Formó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y le puso sueño al hombre y allí le sacó una costilla y de esa costilla formó a la mujer. ¿Y a su nombre? A su nombre. ¿Y al hombre de qué lo formó? Del polvo de la tierra, del barro. Usted va a leer aquí en la Biblia, dice, vosotros sois barro, porque somos barro. Cuando diga que es barro, usted no se ofenda, porque somos barro. Morimos, nos entierran. ¿Para qué? Para volver a la tierra. Del polvo fuiste y al polvo volverás. ¿Ya su nombre?
Pastor, entonces ¿para qué predica si yo me voy a ir al polvo? Se va a ir al polvo su carne, porque su carne es la que tomó Dios del polvo. Hizo una persona, un hombre, Adán, y le puso su alma, porque Dios tiene alma y nosotros tenemos alma, ¿ya? Y Dios también tiene alma, y Él nos hizo a su imagen. La Biblia no dice que los ángeles tienen alma. Los ángeles son ángeles creados por Dios, pero no habla que tienen alma. Nosotros sí tenemos alma, porque Dios tiene alma. Y Dios nos ha creado a su imagen, ya su nombre. Ya, y morimos. ¿Por qué morimos? Por causa de la desobediencia de la mujer. Gloria al Señor, se dejó engañar por la serpiente. ¿Quién estaba en la serpiente? El diablo. Aleluya. Ahora el diablo no está solamente en la serpiente, está en la humanidad, aún en evangélicos. La serpiente está. Por eso usted no se deje engañar por el diablo. Reconozca quién es su enemigo, es el diablo, ya su nombre. Ya entonces Dios crea al hombre para que no muera, con vestimenta resplandeciente que incluso ni la podía ver. Y una vez que pecó, la vestimenta desapareció, Adán se vio desnudo y Eva también, y se escondieron. Gloria al Señor, ¿quién vive? Desde allí viene el pecado para el mundo, para la humanidad, y viene la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecamos. Ya su nombre. Y el Señor Jesucristo nació en una mujer, no engendrado por varón, porque todo nacimiento de hombre y de mujer ya nace pecaminoso. Es la herencia de Adán y Eva. Por eso que el Señor Jesucristo nació de una mujer virgen y no engendrado por hombre, sino engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. ¿Usted cree eso o no? Para que sea un ser santo. El salmista David, que era un hombre que agradaba a Dios, él pecaba, y cuando pecaba se humillaba a Dios. En el Salmo 51 dice: en pecado me engendró mi madre, y en pecado he nacido, ten misericordia. El salmista sabía que nacimiento de hombre y de mujer ya era nacimiento en pecado. Por eso que el Señor Jesucristo no nació en pecado. Su madre no le engendró mediante una relación con un hombre, siendo el Espíritu Santo de Dios engendró en María. Y José no la tocó hasta que María dio a luz. Ya su nombre. Una vez que María dio a luz, después ya vinieron hijos, hijas, porque ya se habían casado José y María. Vivieron una relación carnal de esposo de esposa, ¿ya? Y tuvieron hijos, tuvieron hijas, pero esos hijos, hijas ya eran descendientes de hombre y de mujer, igualito que nosotros pecadores, ya su nombre. Ya, entonces Jesucristo, para poder perdonar al pecador, Él no nació de hombre y de mujer, tenía que ser un ser limpio, porque Dios es limpio, pues. Y Él ha venido para limpiarnos de toda iniquidad. Ya su nombre, a su nombre. Dice la palabra de Dios, ¿a dónde estamos? Aleluya. En el capítulo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La humanidad, ya, el pecador, ya. Le tuvimos por azotado, por herido. Esos azotes, esas heridas, era por causa del pecado que el hombre comete. Para que con eso nosotros podamos ser perdonados por el Señor Jesucristo, que llevó nuestros pecados, y ser salvos. Ya su nombre. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. En la oración, cuando usted esté enfermo, diga al Señor Jesucristo: ten misericordia de mí. Tú llevaste, Señor, las enfermedades de la humanidad. Tú llevaste mis enfermedades. Te pido misericordia. Sáname. Y Él le va a sanar. Que viva.
Él llevó nuestras enfermedades. Nosotros tenemos por qué estar enfermos. ¿Por qué estamos enfermos? Porque pecamos. Por eso estamos enfermos, porque vive. Entonces dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia que no habrá paz para el impío. ¿Ya? El impío por el pecado no tiene paz. Pero el Señor Jesucristo llevó nuestra paz que no teníamos. ¿Ya? Él las crucificó ahí en la cruz del Calvario. Y cuando venimos a Cristo tenemos la paz porque Él dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo busca la paz en las diversiones, en los juegos, en los vicios, en obras pecaminosas y no la encuentra. Y gasta su dinero en lo que no es pan por buscar paz. Se van a los juegos por querer ganar dinero, gastan su dinero. Y finalmente algunos terminan suicidándose porque se le acabó la plata y ya se ha enviciado y quiere volver a los juegos para ganar algo. Como no tiene plata, se suicidan. Eso hay muchos que se han suicidado. ¿Y a dónde se ha ido al infierno? Ya su nombre. El mundo no tiene paz. Nosotros no necesitamos de eso que hace el mundo porque nosotros tenemos la paz que viene de arriba. Se llama Jesucristo. En Jeremías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Una paz verdadera y también medicina. Los enfermos se sanan aquí porque así está escrito en la palabra de Dios. Les enviaré sanidad y medicina. Y esa sanidad y esa medicina la ha traído el Señor Jesucristo. ¿Ya su nombre? Ya. ¿Que antes había eso? Por supuesto que había. Cuando el pueblo de Dios estaba en obediencia. ¿Ya? Usted saque sus conclusiones ahora en tantas iglesias que hay. Si todas las iglesias tienen lo mismo. ¿Por qué no tienen? Porque están en desobediencia. Dios no escucha al pecador. Y el que sana es Dios. El hombre no sana. ¿Ya su nombre? A su nombre. Antiguamente había milagros. Usted lee Primera de Reyes capítulo 13 y va a ver el profeta de Judá. Aunque lo hizo mal, pero Dios operó. Lo manda que le reprenda al profeta Jeroboam que estaba en la idolatría para agradar al pueblo. Porque al pueblo le gustaba la idolatría. Entonces también estaba quemando incienso ahí en Israel. Y Dios envió un profeta de Judá. Y le dice, va, amonéstale a Jeroboam que lo que está haciendo es pecado. ¿Ya? Y esta señal va a ver a lo que tú le dices eso. El altar con que él está quemando incienso se va a derrumbar y se va a caer. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer o no? Pues cuando Dios le mande, usted no diga, ¿cómo será? Que no, nada. Si Dios le dice, eso es, que viva a su nombre. Ya, esa era la señal que él llevaba. Tenía señales. Ya, entonces llegó y le dio el mensaje de Dios, así ha dicho Jehová. Y ahorita ese altar se derrumba y se derrumbó. Y el rey Jeroboam se molestó, estiró la mano para agarrarlo y de repente golpearlo, pero al estirar la mano se le quedó seca. Ahí. ¿Quién lo hizo? Dios. Le mandó un juicio. Tenga usted cuidado con estirar la mano a un siervo de Dios, ¿ya? Aleluya, estire la mano contra el diablo, pero no contra uno que hace el bien. Israel estiró la mano a Jesucristo. Por eso está como está, pues. 6 millones que fueron muertos. Esa era la consecuencia de lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Y ahora viene todavía algo más que les va a caer. ¿Y por qué les cae? Porque Dios los ama. ¿Ya su nombre? A su nombre. ¿Y a qué pasó? Se quedó el rey así, tieso, la mano seca.
¿Ya? Y ahí le dice al profeta, siervo de Dios, le dice, varón de Dios, le dice, ora a Jehová para que me restaure mi brazo. Aleluya. Por uno que conoce a Dios y está en pecado, no se le ora. ¿Ya? No se le ora, salvo que sea de la misma iglesia y viene y se arrepiente y confiesa su pecado, entonces sí. Pero uno que peca y ya conoce la palabra de Dios, no se le ora. Aquí la dice, hay oración que no pido que se ore. Hay pecado que no pide que se ore. ¿Ya? Ahí no tenía que verle orado. ¿Ya? Pues a mí me dice, pastor, quiero que me mande un hermano para que le ore. Yo le pregunto, si es evangélico de otra iglesia, no lo mando que le oren. Que le ore su pastor. ¿Ya? Para eso tiene un pastor. Si es de otra iglesia, tiene su pastor. El pastor es el que debe de ir a orarle. Aleluya. Pero con ese pastor no pasa nada. Entonces, ¿para qué estás ahí? Si no hay nada allí, te enfermas y te oran y no te sale. Entonces, ¿para qué estás ahí y estás pidiendo a otra iglesia? Claro, pues, aleluya. Y bueno, fuera que le oraran y se sanara y viniera acá a dar testimonio, no, se le ora, se sana y se va a su iglesia a dar testimonio, a engañar a los miembros de esa iglesia. Como si allí, con la oración de ellos, le hubiera orado. ¿Quién vive? Imagínense en todo el tiempo que estamos. En Chachapoyas aconteció eso. Un hombre desahuciado por el médico, lo había llevado a Lima, ya estaba a borde de la muerte, lo llevaron en una frazada a la iglesia Pentecostal de la Cosecha en Chachapoyas. ¿Quién le llevó? Su hija. Su hija pertenecía a otra iglesia. Y si ella pertenecía a otra iglesia, ¿por qué no se lo llevó a su iglesia para que le oren? Porque sabía que no hay milagros. Entonces, ¿qué haces ahí en esa iglesia que no hay milagros? ¿Cómo sabes que está yendo a la vida eterna? Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Lo llevaron a Chachapoyas y ahí fue la hija que pertenecía a otra iglesia de por ahí. Ya, y le oraron y el hombre se levantó a caminar sano y curado. Estaba desahuciado, años enfermo de cáncer, no sé qué. El hombre lo llevaron en una cama a punto de morir. Le oraron los discípulos del Señor Jesucristo en Chachapoyas de la iglesia Pentecostal de la Cosecha y el hombre se levanta a caminar. Caminaba para acá, para allá, la gente contenta glorificando a Dios. Y cuando el predicador le dice, si alguno se sanó, quiere su testimonio, pase aquí. Se le acerca a la mujer, que es su hija de otra iglesia, y le dice, no des testimonio acá. Le dijo a su papá, le aconsejó, te voy a llevar a mi iglesia para que testifiques. Y va y le dice al pastor lo que ha acontecido de su iglesia, y le dice, lo llevé a mi papá a la iglesia Pentecostal, la Cosecha, y dice sanado, pero yo le he dicho que venga para aquí, para que dé testimonio aquí, para traer almas. Aleluya. ¿Y para qué quiere llevar almas a una iglesia donde el pastor no está con Dios? Para perderlas, pues. Ese es el diablo. Y invitaron para que iba a llegar un hombre que Dios le había sanado, que estaba al borde de la muerte. Y esa persona era bien conocida por ahí y sabían que estaba enfermo muchos años. Y como ya estaba sano, entonces el pastor de esa iglesia invitó por ahí a sus vecinos y la iglesia se llenó. Las islas ahí son pequeñas, pues unas 40, 50 personas máximo. Y se llenó la iglesia. Iba a ir el hombre a testificar. Aleluya. Y sí llegó, pisó la puerta. A la mitad del local cayó muerto. Aleluya. Cayó muerto el hombre. Eso le pasó. Ya, Dios es el que hace morir y el que hace vivir. Yo hiero y yo sano, dice el Señor, y no hay que le mal. Dios permitió que allí el diablo le mande el aguijón de la muerte y se cayó muerto. Y no llegó a dar testimonio. ¿Que vive? Ese es el Dios que yo predico. Que sana a los enfermos y reprende a los demonios.
¿Cómo quedó ese pastor ahí avergonzado? El hombre que va a dar testimonio, ahí la gente que estaba lo vio, que se desplomó y cayó muerto por mentiroso, por manipulador. Aleluya. ¿Y por qué? Porque iba a mentir. No iba a decir que se sanó en la iglesia pentecostal la cosecha. Dios le sanó, sí, Dios le sanó en la iglesia pentecostal la cosecha, donde están los milagros. Y quería llevar a ese hombre para que testifique en esa iglesia, como que para que engañe a la gente que allí se había sanado. Que viva. Y que ahí se había sanidad. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por eso que no se ora por uno de otra iglesia. Nosotros no aceptamos eso. Que le ore su pastor. Si no salía con su pastor, entonces, ¿qué hace usted ahí? Aleluya. ¿Por qué se deja engañar? Si tenemos un programa de radio que anunciamos los milagros con fecha del día que aconteció. Acá ponemos la fecha, ¿sí o no? ¿Usted ha escuchado otra iglesia que habla de fecha? Nada. Si le habla de fecha es una vez por ahí para engañar, pero esa persona ya está contratada para que haya un falso testimonio. Que vive. O si no, se sanó en tiempo que sí había milagros, porque en una iglesia puede haber milagros, luego por el pecado que entra y el pastor no corrige, Dios se aparta, porque Dios está en lugar de pecado, Dios es santo. Entonces, al Dios apartarse ya no hay milagros, porque el que sana es Dios. Así de sencillo. Y la iglesia se queda sin sanidad. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Entonces, este profeta de Judá le ora al rey. Buena gente, profeta. Yo no soy buena gente por si acaso. Ya. Gloria al Señor. Le oró al rey. Y Dios lo sanó. Por eso le digo que los milagros no es que después de Jesucristo nomás hay. No, los milagros habían antiguamente cuando el pueblo de Israel estaba en comunión con Dios. Después de 400 años ya no había ningún hombre en comunión con Dios y Dios no sanaba a nadie, y menos los hombres sanaban. Pues. Sanaban con medicinas porque ahí había médicos. Y aquí vive. Pero milagros, así como hay aquí en la iglesia pentecostal la cosecha, que Dios sana aún a los desahuciados, eso no había ni en sueños. Y cuando viene el Señor Jesucristo, Él comienza a predicar, a abrir los ojos a los ciegos, a hacer caminar a los paralíticos, a limpiar los leprosos. Eso es lo que hizo. Eso es lo que dice aquí en la Biblia. Que vive a su nombre. Para que usted vea una diferencia entre un nombre de Dios verdadero y un falso. ¿Ya? Uno que solamente habla. Y no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque Dios no está con él. Pues. El que sana es Dios. El hombre no sana a nadie. Pastor, pero el brujo sí sana. El brujo no sana a nadie. El brujo trabaja con el diablo. Y el diablo es el que le hace ver visiones y le adivina a la gente. Porque el diablo te conoce. Qué cosas haces, que ha pasado contigo, y le transmite al brujo, y el brujo lo repite. Y el brujo hace su brujería, se la manda a alguien. ¿A quién lo manda? Al demonio. Y el demonio entra a la persona que el brujo le envía, y viene a la iglesia pentecostal la cosecha, y la brujería es deshecha, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y a su nombre. A su nombre. Seguimos aquí Isaías, versículos 5 y 6, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién cargó? En el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Quiero decirle, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él se da cuenta que Dios no estaba con Él. Un verdadero cristiano sabe cuándo Dios no está con él, por si acaso. Un verdadero cristiano se da cuenta. ¿Ya?
El Señor Jesús se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Y por eso hay un pasaje en la Biblia que dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que exclamó el Señor Jesús. En el momento que está llevando los pecados, Dios no puede ver el pecado. Y el Señor Jesús estaba cargado con el pecado de toda la humanidad. Entonces ahí el Señor se siente solo. Ya no siente la presencia de Dios. Ellos le exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre lo haya abandonado, sino que estaba llevando los pecados en la cruz. Gloria al Señor. Por eso es que exclama él, pues. Aleluya. Una vez que ya llevó los pecados, Dios lo resucitó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y a su nombre, el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo por nuestros pecados, por nuestras maldades. El pueblo de Israel se descarrió como ovejas, cada cual por su lugar. Ya no obedeció al pastor, ya no obedeció a lo que el pastor envía para traer al pueblo, para juntarlo. Gloria al Señor. Todo el día extendí mis manos a pueblo rebelde y no volvieron. Gloria al Señor. Entonces Dios extiende su mano, llama al pueblo, pero el pueblo no hace caso, pueblo rebelde. Jesucristo vino y le dice a los discípulos: no vayan por caminos de samaritanos ni a pueblos gentiles, sino antes vayan y busquen las ovejas perdidas de Israel. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él no se preocupaba por las naciones gentiles, sino por las ovejas perdidas de Israel, porque Cristo vino a los judíos a buscar a los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego la salvación, después que resucita al tercer día, se reúne con sus discípulos en un poco de tiempo que estuvo en la tierra. Ya no con un cuerpo humano así como nosotros, ya no, sino con un cuerpo celestial. Gloria al Señor, solamente lo veían los discípulos. Un mundano ya no lo veía. Ya, gloria al Señor. Y les dice: vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos, no dice hagan creyentes en Dios nada más. Creyentes en Dios hay en cantidad, hasta el diablo cree en Dios. Aleluya, ¿quién vive? Hagan discípulos. Discípulo es que aprende de su maestro. ¿Ya? El discípulo aprende de lo que su maestro le enseña. Aleluya, ¿quién vive? Y hace lo que su maestro le enseña. Y mi maestro se llama Jesucristo. Yo soy discípulo de Jesucristo. Y yo hago discípulos acá también. Usted se convierte en el Evangelio, se aparta del pecado, se viste verdaderamente como cristiano. Ya no se pinta la mujer ya no utiliza pantalón porque sabe por la Biblia que es pecado y que ese pecado le lleva a la condenación. Entonces arregla su vida y esa persona viene a ser discípulo del Señor Jesús. Una vez que se bautizó, pasa a senda. Cuando pasa a senda, el Señor Jesús dice: gloria al Señor, aleluya. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso hay que bautizarse, para poder pasar la senda. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postero. Justamente en esta resurrección que va a haber, va a cumplirse esa palabra. Hace 2000 años, día postrero, que dice de final. Ya. El que come mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en... Eso dice San Juan capítulo 6, 53 adelante. Lea la Biblia. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Aleluya, ¿quién vive? Ahora usted me va a decir: muéstranos al Señor Jesucristo, nos basta. Así le decían al Señor: muéstranos al Padre, nos basta. Oye, tanto tiempo que me ves, no has visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y además las obras que yo hago no son mías,
Jesús no sanaba a los enfermos por la carne, no. El que sanaba a través de Jesucristo se llama el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Ya? Le dijeron, muéstranos al Padre, nos basta. Oye, tanto tiempo me estás viendo, no has visto al Padre. El que me ha visto a mí, al Padre ha visto. Aleluya. Las obras que yo hago no son mías, de esta carne. Las obras que estás viendo, los milagros, son de mi Padre, el que me envió y el que está conmigo. Yo en el Padre y el Padre en mí. O sea que el que me ve a mí está viendo al Padre. ¿Y por qué no lo vemos al Padre? Porque es Espíritu Santo. Aleluya, ¿quién vive? Dios es Espíritu Santo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Aleluya, ¿quién vive? A Jesucristo lo veía porque Él se hizo carne, pues. Nació de una mujer, ¿ya? Pero Dios es Espíritu. Aleluya. Jesucristo no sanaba. El que sana es Dios. Aleluya. Por eso, hasta los 30 años que el Señor Jesucristo no se bautizó, ni ayunó, ni fue tentado por el diablo, Él no hizo ningún milagro. Usted lee la Biblia, ¿no? Muchos preguntan, ¿y qué hacía el Señor Jesucristo antes de los 30 años? ¿Qué te interesa a ti? ¿Ya? Porque eso no te salva, pues. Lo que está escrito ahí es lo que te salva, ¿ya? Si usted sabe qué hacía o no hacía, eso ni te pierde ni te salva. La Biblia dice que el Señor Jesús tenía el trabajo de su padre era carpintero, y el Señor Jesús también era carpintero. Hasta los 30 años salió de su casa, dejó Nazaret, se fue al Jordán, estaba Juan Bautista bautizando a los judíos allí se fue a que lo bautice Juan Bautista. Después que lo bautizó, se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Cuántos están en ayuno aquí? Levanta la mano. 40 días, 40 noches. Aleluya, son 10 sueños. Pero el Señor dice que sí lo podemos hacer. ¿Ya? Ahora es un día de ayuno. Al menos haga un día de ayuno. Son 3 días de ayuno de esta iglesia pentecostal la cosecha que se hace, ¿ya? Miércoles, viernes y domingo. Usted quiere ayudar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un sábado, un domingo, usted puede hacerlo. Usted lo puede hacer. Usted no se vuelva religioso. Religioso es que hace solamente lo que ya se estableció. El pastor está diciendo una religión. No. Aquí somos cristianos verdaderos. Usted siente ayudar, ayude el día que usted quiera. Pero mayormente aquí para los miembros, para incentivarlos al ayuno, se le anuncia miércoles, viernes y domingo. ¿Ya su nombre? Hoy es un día de ayuno. El Señor Jesús no ayunó un día. A veces acá ayudamos un mes. Hay aquí hermanos que están ayudando un mes. Otros van a comenzar a partir del mañana. Aleluya, ¿quién vive? Ya. Pero son parciales, desde las 00 horas hasta las 6 de la tarde. Usted hace un voto con Dios, o un pacto con Dios, o un compromiso con Dios de ayunar un mes, usted trate de hacerlo. Que Satanás va a luchar para que usted, por olvido, por tentación, le den comida para que rompa el ayuno. El diablo lo va a querer hacer, pero usted para eso ora, pues, ¿ya? Para eso ora, lo ata al diablo, porque el diablo es diablo. El diablo no gusta que ayune. El Señor Jesucristo ayudó 40 días, 40 y ahí lo tentó, pues. Si eres hijo de Dios, di que tus padres se convierten en pan y come. La Biblia es que le dijo que come, pero su intención era para que coma, pues. ¿Para qué el Señor Jesucristo va a convertir las piedras en pan? ¿Para que se queden como pan? No, porque Jesús estaba con hambre. Satanás sabía que ya estaba cumpliendo los 40 días de ayuno y Jesús estaba con hambre. Nosotros también cuando ayunamos tenemos hambre. Aleluya, ¿quién vive? ¿O no tiene hambre usted cuando ayuna? Tenemos hambre, ¿ya? Porque estamos acostumbrados al desayuno, al almuerzo, al lonche, a la comida. Eso es el mundo que no conoce a Dios. No, pero los cristianos de vez en cuando golpeamos nuestra carne. Pablo dice, yo golpeo mi carne. Cuando dice así, usted no vaya a agarrar un palo y golpearse, no. Golpear la carne es sufrir por causa de Cristo. Servirle a Dios en toda manera, ¿ya?
Entonces, ayunar es que estamos golpeando nuestra carne, porque esta carne tiene hambre, pues. No hay que creer que yo no deseo tomar un desayuno. Por supuesto que sí, pero me esfuerzo y no tomo, no almuerzo, no tomo lonche hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde ya me alimento. Y si voy a llegar al siguiente día, otra vez de las 00 horas hasta las 6 de la tarde, ya no como. ¿Quién me ve? Entonces así son los ayunos. El Señor Jesús nos ayudó así. Ayudó por única vez 40 días y 40 noches. ¿Quién me ve? Claro, su ministerio fue corto. ¿Cuántos años duró el ministerio del Señor Jesús? ¿Alguien sabe? 3 años, 3 años. A los 30 años se bautizó, ayunó, comenzó su ministerio. A los 33 años lo crucificaron. ¿Quién vive? ¿Y por qué lo crucificaron? Por el pecado, no, pero hay otra cosa que la Biblia dice. Aleluya, la Biblia hay que conocerla, ¿ya? La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: no seas demasiado justo, porque tus días van a ser la mitad. Eso le pasó al Señor Jesús, pues. Murió a los 33 años porque Él fue justo de los justos. Y eso cumple la Biblia. ¿Quiere durar un poco más? No sea demasiado justo. Que viva. Ahora usted no se va a ir a pecar porque no sea demasiado, no seas como el burro. Teme a Dios y no peques. Que siempre alguna cosa fallamos, eso quiere decir que no somos demasiado justos. Amén. Que viva. Ya, entonces, eso dice la Biblia. Pues. No seas demasiado justo. Si eres demasiado justo, a la mitad de los días te vas a ir ya. Que vive. El Señor, su ministerio fue 3 años. Ya. Aquí nosotros con la Iglesia Pentecostal La Cosecha ya tenemos 29 años para la gloria de Dios. Ya su nombre. Y parece que no llegamos a los 30 porque Cristo viene. Y queremos que cuando Cristo venga estemos todavía aquí y nos vamos a la vida eterna. Ya su nombre. 30 años, ya, pero de estos 30 años hacemos lo que comenzamos a hacerlo desde el principio. No nos vamos ni para acá ni para el otro lado, nada. Seguimos de frente. Que viva. La Biblia dice: no te tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda, sigue de frente. Ya su nombre. Por eso hay que leer la Biblia. Lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice. El Señor Jesús aconseja, dice: si no te conviertes como un niño en la malicia, no podrás entrar al reino de los cielos. Aleluya. Eso tenemos que hacer también. Niños en la malicia y maduros en la manera de pensar. ¿Ya? Ahora algunos hacen al revés. En la malicia, adultos de 100 años. Y en la manera de pensar, de 2 años o 3 años. Que viva. Lo al revés es, ¿ya? Sea maduro en la manera de pensar, como una persona adulta que sabe pensar. Y niño en la malicia. No tenga malicia. Le dicen algo, mientras usted no vea, usted no cree. Eso hace un niño. Puede ver cosas ahí, gente sigue jugando ahí, es un niño. Porque es un niño, pues. No tiene malicia. Que viva. Eso nos enseña el Señor Jesucristo. ¿Y qué malicias hay a veces? Que se pregunta yo, ¿qué será del pastor cuando se muera? No sé qué, esa es malicia. Usted no diga eso, usted piense que Dios es poderoso para levantar otro pastor, ¿ya? ¿O no es poderoso? Israel, por malicia, también se cayó. Samuel ya está viejo. Aleluya, que vive. Viejo estará tu zapato. Samuel ya está viejo. Sus hijos andan desordenadamente. ¿Quién nos va a gobernar? Y le dicen a Samuel: ponnos un rey que nos gobierne, porque tú ya te vas a morir. Tus hijos están pues desordenados. Ponnos un rey.
Y Samuel, como siervo de Dios, oró a Jehová: esto me ha pedido Israel. Y Dios le dice: hazles conforme te han pedido. No te han desechado a ti, a mí me han desechado. Porque ya tenían malicia que posiblemente Dios ya no iba a poder poner a una autoridad como el profeta Samuel para que gobierne Israel. Entonces, que le ponga antes que se muera un rey para que los gobierne. Pero Dios le advirtió: el rey que va a venir va a ser así, así, así. Y tal como Dios le dijo, así viene a ser los reyes de Israel. ¿Quién me ve? El primer rey fue Saúl. Primer desobediente, como dice, imagina, y Dios lo desechó. 2 pecados nomás, en los 2 pecados al infierno. 2 pecados nomás cometió Saúl. ¿Y qué pecado? Mató, robó, adulteró, fornicó, se emborrachó. No, ¿ya? Esos son pecados carnales, pecados espirituales. Tenga cuidado con eso. Él hizo holocausto por 2 veces. La primera vez que hizo holocausto sin que le toque él hacer holocausto, el que tenía que hacer holocausto era Samuel. Dios es orden, ¿ya? Y Samuel estaba llamado para hacer los holocaustos a Dios. Y Samuel le había dado una orden: después de 3 años que vas a estar como rey, los filisteos te van a hacer guerra. A los 7 días que los filisteos te declaran la guerra, tú me esperas en Gilgal. Y yo voy a descender y voy a hacer holocausto a Jehová para que el Señor te confirme tu reinado en Israel. Y así fue. Llegó el día que los filisteos hicieron guerra, y dice la Biblia que tenían miedo los israelitas. Y como Samuel llegó al 7º día, porque le he dicho, al 7º día yo desciendo, pero se tardó Samuel, y le faltó paciencia a Saúl, y dijo: voy a hacer holocausto a Jehová para que tenga misericordia. Los filisteos se me acercan, me van y mis soldados están huyendo, porque tienen miedo. Voy a hacer holocausto a Jehová para que tenga misericordia de nosotros. Hizo holocausto. Y ese fue el pecado terrible, primer pecado. Llega Samuel justo cuando termina el holocausto, ya su nombre. Justo cuando termina de hacer holocausto, Saúl, llega a Samuel: ¿qué has hecho? Como tú te tardabas en venir y los filisteos se me están acercando y tuve miedo. El que cree en Dios no tiene miedo, no es un cobarde, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y amor propio. Ya su nombre. ¿Ya? Tuve miedo. Aleluya. El que está sin Dios tiene miedo. El que está con Dios no tiene miedo, aunque te corten el cuello. Ya, entonces, locamente has hecho, le dijo Samuel, el profeta: Jehová te iba a confirmar hoy día el reinado en Israel, pero ya no te lo confirma porque has pecado. O sea que él sigue como rey, pero ya Dios ya no le confirmó nada. Se había buscado otro para rey. Dios se ha buscado otro conforme al corazón de Dios. ¿Quién era ese otro? David. ¿Quién vive? Ya, pero no lo había desechado. Ya todavía lo tenía en cuenta. Después se acuerda de que Amalek hizo guerra a Israel cuando estaba entrando a la tierra prometida. Y le había jurado que lo iba a destruir. Y se acordó de la promesa que había hecho. Y le dice a Samuel: dile a Saúl que vaya con un ejército y destruya a Amalek, que no dejen nada. Animales, niños, hombres, mujeres y al rey todo. Y se va Saúl con el ejército. Y sí, su casa hace todo. ¿Sabe a quién lo deja? Al rey. ¿Qué más dejó? Animales gordos, hermosos, para hacer holocausto a Jehová. Alabado sea el Señor. Y llega donde está Samuel, y a Samuel ya sabe, porque yo le había dicho: me lamento verlo levantado a este, así como ahora se lamenta de lo que ha pasado con los hermanos.
del presidio ahora. Él le dijo a Samuel, me lamento haberlo levantado como rey. Otra vez me ha desobedecido. Samuel no sabía nada. Solamente esperaba como niño. ¿Ya? Y llega Saúl. Y él venía triunfante. Hasta un monumento se había parado por ahí. Triunfante. Y llega donde Samuel. Samuel, ya hice lo que Jehová me dijo que haga. Y afuera estaban los animales que balaban. Oye, eso que grita afuera, ¿qué cosa es? Mis soldados dejaron ahí unos cuantos animales para hacer el holocausto a Jehová. Aleluya, ¿quién vive? Pero como Samuel había recibido la palabra de Dios, le dijo que se lamentaba, verlo nombrado ahí, y que mejor es obedecer a Dios antes que los holocaustos de desobediencia, y que Dios lo había desechado, ya no como rey, porque eso ya estaba desechado, lo ha desechado para su salvación, para su gracia. Poco tiempo murió. ¿Cómo murió? Se suicidó. Y ninguno que muere suicidado, sea rey, sea pueblo de Dios, va a tener vida eterna. Judas estaba con el Señor Jesucristo, murió suicidado, por eso que se fue al infierno. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, eso pasó con Saúl. Cobarde. Le dice a un soldado que estaba con él, toma mi espada, mátame. El soldado dijo, no, yo no lo puedo matar porque es pecado. Como no lo quiso matar el soldado, puso la espada y se la traspasó y allí murió. Él mismo se suicidó. ¿Quién vive? Por eso que el Señor Jesucristo no habla de Saúl, porque ya no lo conoce. Su nombre ya no está. En ningún momento en el Nuevo Testamento usted encuentra la palabra Saúl. ¿Quién vive? A su nombre. Porque Saúl se perdió, pues. Ya se fue a su lugar. Lamentable. 2 pecados. Solamente 2. Después Dios le manda, cuando ya que lo desechaba, le dice al profeta que se retire de allí porque él va a estar consultándole a Samuel. Y yo no quiero saber nada con Saúl. Es cuando Dios te desecha. Entonces le dice, Samuel, como era su amigo, ya, a veces yo también tengo hermanos aquí que son más allegados a mí, que caminan junto conmigo, alguna cosa, ya. Entonces ese era Samuel con Saúl, eran amigos. Ya, y a veces el amigo te deja, pues. Aleluya. Entonces, Samuel lloraba. Y el Señor le llama la atención. Le dice, ¿qué hace llorando a Saúl si yo ya lo he desechado? Todavía no se había muerto. Lloraba porque lo había desechado. ¿Qué hace llorando? Agarra tu redoma, vete a la casa de Isaí y unge al que yo te voy a decir quién es, quién vive. Y Saúl se va y dice, Samuel se va y dice, si Saúl supiera dónde me voy, me mataría. ¿Quién vive? ¿A dónde se iba a ungir al próximo rey? Llega, hace juntar a los hijos de Isaí allí, se va al más corpulento, al más alto, al más de cara simpática, y ora al Señor, Señor, este es, ese no es, yo lo desecho a él. Tú miras según la apariencia, yo no miro según la apariencia, yo miro según el corazón. Acá, él no es, el otro no es. Le dice a Isaías, oye, no está acá ninguno. ¿Tienes algún otro hijo por ahí? Sí, hay uno que está cuidando las ovejas por allá, el pastor de ovejas, que vive. ¿Quién es este pastor de ovejas, David? Anda, llámalo. No nos podemos asentar a la mesa, a comer, a disfrutar si no hemos ungido al ungido de Jehová.
Eso ha sido nombre de Dios. Primero son las cosas de Dios, después, porque ya le habían servido la mesa para que coma allí por la llegada que había ido Samuel. ¿Quién vive? No nos podemos sentar a comer mientras que no unjamos al ungido de Dios. Primero es Dios, después la comida, ¿ya? Y lo manda a llamar y oró a Dios. Ese es David, pastor de ovejas, muchacho. Y lo ungió y recibió la unción de Dios. La unción era que le derramaba un aceite. Vengo en el nombre de Jehová, un cuerno de aceite era. Un cuerno de res, le metían un poco de aceite y así le derramaba. En el nombre de Jehová te unjo como rey de Israel. Si de acuerdo a lo que va a ungir. Si era profeta, te unjo como profeta de Jehová. Que viva. Y el aceite le caía por acá. Pues el rey dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y a su nombre. Y ahí lo ungió. Y ya no era Saúl rey, sino era David el rey. Pero todavía David no ejercía su reinado. El reinado lo tenía Saúl hasta que murió Saúl. Ahí tomó el reinado David. Y a su nombre. Y David era un hombre temeroso de Dios. Y de ahí viene la raíz hasta el Señor Jesucristo. Por eso que al Señor Jesucristo muchos le decían, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor Jesús, hijo de David. ¿Era hijo de David? No era hijo de David. Era hijo de María y hijo de Dios. Pero era de la raíz de David. De ahí descendía el Señor Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Oración. Usted venga al Señor Jesucristo, criada al Señor Jesucristo y sálvese usted y su casa. Amén. Aceite al Señor Jesucristo, no lo rechace, no lo crucifique. Usted al rechazarlo está como los judíos. Vino el Señor Jesucristo y no lo recibieron. Recíbalo usted. Ya, recíbalo. Estamos en el tiempo de los gentiles y este tiempo se va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga a arrebatar su iglesia. Ya no habrá Biblia. Ya no habrá Espíritu Santo. Ya no hay nada de Dios en la tierra. Queda campo libre para el anticristo. Y al anticristo Dios le va a dar poder. ¿Ya? Para que crean a la mentira los que no creyeron a la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Si alguien te pregunta quién es la verdad, Jesucristo. Jesucristo. Ya, usted cree en Jesucristo, usted va a ser salvo. Dice la Biblia que el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesús. Ya su nombre. Dios bendiga cada hermano, vamos a poner de pie. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Vamos ahora, levanta su mano a Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Te doy gracias en esta hora por tu palabra. Bendice a todos los presentes, Señor. Gracias por estas almas que ha traído a tu casa de oración. Bendice a los oyentes del programa La Voz de Salvación. Confirma, confirma, mi Dios, en el nombre de Jesús, que las almas se conviertan a ti. Que tu palabra no regrese vacía, mi Dios, en el nombre de Jesús. Salve a los oyentes de la radio que están escuchando a través del programa La Voz de Salvación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bajen sus manos. Quiero hacer una pregunta a todos los que nos visitan, a todos. Gloria al Señor. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Sí? Yo quiero hacer una oración para que el Señor entre a morar en usted. ¿Ya? Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, usted nace de nuevo. El viejo hombre quedó, el
pecaminoso se quedó atrás y viene una nueva criatura conforme a la imagen del que lo creó. Gloria al Señor. Y allí usted puede entrar a la vida eterna. Ya, comienza a leer la Biblia, comienza a orar, comienza a congregarse, a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Yo quiero hacer una oración. Los que creen en el Señor Jesús, levanten sus manos. Aquí hay miembros también, levanten sus manos para que se reconcilien con el Señor. El que es santo, santifíquese más todavía, dice el Señor. Con esta oración usted se va a santificar un poco más. Levante sus manos. Diga conmigo: Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y tu palabra es verdad. Te suplico misericordia. Perdóname mis pecados. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Límpiame, Señor, de mis pecados con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesús.